Nos ubicamos en Warrington, una ciudad tranquila en el noreste de Inglaterra, un lugar donde la vida parecía transcurrir sin sobresaltos. Pero en febrero del año 2023, la tranquilidad de Warrington se vio sacudida por un crimen que conmocionó a toda la nación. Se trataba del asesinato de Brianna Hay, una joven de tan solo 16 años. Brianna parecía ser una chica llena de vida y alegría, pero detrás de esa sonrisa escondía una lucha interna, la de ser una chica transgénero en una sociedad que no siempre la aceptaba por quien realmente era. Brianna sufrió a lo largo de su vida de bullying, discriminación y constante miedo por ser juzgada por su identidad. A pesar de estas dificultades, ella nunca dejó de luchar por ser ella misma. Sin embargo, su valentía y su deseo de vivir auténticamente se vieron truncados por un acto de violencia brutal que le terminaría arrebatando la vida. Este es el caso de Brianna Hay. En el corazón de Warrington, una tranquila ciudad inglesa, Brianna Hay vivía una juventud marcada por sueños y aspiraciones. A sus 16 años amaba utilizar la plataforma de TikTok, en donde solía compartir su pasión por la moda y el maquillaje. Su carisma y su sonrisa cautivadora la llevaron a conquistar a más de 30.000 seguidores. Sin embargo, detrás de esa imagen alegre y vibrante que ella siempre transmitía en sus redes sociales, Brianna enfrentaba una lucha profunda que casi ninguno de sus seguidores conocía. Ser una chica transgénero en un entorno que a menudo carece de empatía no era para nada fácil. Brianna, con el tiempo, había aprendido a construir una fortaleza de valentía frente a la discriminación y el bullying. A pesar de todo lo que tenía que pasar, sus seres queridos la describen como un alma noble, una joven amable y generosa, con un deseo inquebrantable de ayudar a los demás. Aparte de todo lo que les comenté, a Brianna le diagnosticaron trastorno de déficit de atención y un leve espectro autista. Su madre, consciente de todos estos desafíos a los cuales se enfrentaba su hija, admitió que a veces esas cosas la llevaban a ella como a no poder reconocer el peligro, lo que hacía que se terminara exponiendo a situaciones complicadas dentro de un entorno que no siempre celebraba la diversidad. En un esfuerzo por encontrar un espacio en donde Brianna pudiera prosperar sin ser juzgada, su familia decidió matricularla en una escuela especial. Este lugar estaba diseñado para apoyar a estudiantes con necesidades particulares. Se trataba del Bridgewood Community High School. Allí, Brianna, como tenía el diagnóstico de déficit de atención y autismo, recibía tutorías individuales en una sala de inclusión que tenía la escuela. Fue en este entorno que Brianna conoció a Scarlett Jenkinson, una joven que en apariencia provenía de una familia amorosa y respetuosa. Sin embargo, Scarlett había sido transferida a esa escuela después de un incidente muy grave en su anterior centro educativo. Ahí estuvo a punto de ser expulsada por haber llevado dulces con cana, ustedes ya saben qué es, y dárselos a un compañero, quien se terminó enfermando después de consumirlos. Scarlett, quien era la menor de 3 hermanos, llevaba consigo una carga emocional significativa. A los 11 años le diagnosticaron depresión, lo que la impulsaba a recurrir a las autolesiones como un intento de manejar ese dolor emocional. La fascinación por el cine de terror, especialmente por la película Sweeney Todd, pronto se convirtió en una obsesión que absorbió por completo a Scarlett. La muerte y la violencia se convirtieron en temas dominantes en sus pensamientos, alimentando una atracción inquietante por figuras como asesinos seriales como por ejemplo Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer y Richard Ramírez. Ella solía como escribirle cartas dirigidas hacia esos personajes, que demostraban aún más que la joven estaba sumida en una obsesión por el mal y la muerte. Fue en todo este contexto que Scarlett llevó esos dulces con cana a la escuela, lo que la puso en el centro de la atención, marcando un punto de quiebre en su vida. En un intento por darle un nuevo rumbo, su familia decidió cambiarla de escuela, con la esperanza de que pudieran allí redirigir su vida hacia un futuro más estable. Y fue así como Scarlett terminó siendo transferida al mismo instituto al cual Brianna asistía.
Las dos se hicieron amigas de forma bastante rápida, puesto que compartían pasiones por el maquillaje y la moda. Pero con el tiempo a Scarlett le empezó a pasar algo que nunca antes había sentido, pues empezó a tener como sentimientos nuevos y fuertes hacia su nueva amiga Brianna. En todo este escenario entra un tercer personaje, quien era Eddie Ratcliffe, un chico que, al igual que Brianna, cargaba con el peso de un diagnóstico de autismo desde temprana edad. Scarlett había conocido a Eddie en la escuela anterior a la que asistía antes de ser transferida al Birchwood Community High School. La familia de Eddie, de clase media trabajadora, lo había criado con amor y comprensión, pero él siempre se había mantenido como discreto en un segundo plano, como una sombra que observaba el mundo sin querer ser parte de él. Muy probablemente tenía estas acciones por su diagnóstico de autismo, ¿no? Su hermano mayor recordó que Eddie siempre solía hacer gestos que denotaban su condición. A veces era torpe y a veces parecía estar perdido en un laberinto de pensamientos que solo él podía comprender. Como les comenté, Eddie conoció a Scarlett en su primera escuela, mucho antes de que ella fuera transferida. Para aquel entonces, Scarlett era una estudiante modelo. Tenía calificaciones impecables y un talento innato para el kickboxing, un deporte que probablemente heredó de la pasión de su padre por el boxeo. A pesar de que Eddie cultivaba una soledad impenetrable, rehuía el contacto con sus compañeros y se refugiaba en su propio universo, nunca dio muestras de violencia, ni siquiera una sombra pequeña de agresividad que pudiera presagiar la tragedia que se avecinaba. Scarlett, por su parte, albergaba, además de su fascinación por los asesinos, una extraña obsesión por los cuchillos. Tenía incluso una colección que atesoraba con fervor casi enfermizo. Y entre todos sus cuchillos destacaba uno en particular que ella había adquirido de un viaje a Bulgaria. Esta era una hoja afilada que se terminaría convirtiendo en un instrumento de muerte. La amistad entre Scarlett y Eddie se forjó más que nada a través de las redes sociales, y fue un vínculo que se mantuvo intacto incluso mucho tiempo después de que Scarlett ya no asistiera a la misma escuela. Las conversaciones virtuales entre ellos se sucedían con una frecuencia inquietante, donde hablaban de cosas que revelaban que los dos tenían una afinidad morbosa por temas como bebés muertos y el satanismo. En un mutuo rechazo por el mundo exterior, los dos encontraron un nexo oscuro que los unía. Scarlett empezó a compartir con Eddie fantasías cada vez más siniestras, deseos de querer infligirle dolor a otros, que iban más allá de una simple maldad adolescente. En un viaje a las profundidades de la Deep Web, Scarlett un día tropezó con las Red Rooms, un mito macabro donde se dice que se puede presenciar en vivo torturas y asesinatos a cambios de dinero. Aunque su existencia real es un misterio, la mayoría de los relatos apuntan a un rincón de internet que está poblado por mentes claramente perturbadas y retorcidas. Scarlett quedó fascinada por este horror virtual y se lo confió a Eddie. A partir de ese punto, Eddie y Scarlett empezaron a elaborar una lista de personas que, en su delirio, merecían morir. Entre esos nombres figuraba el de Brianna, un objetivo que Scarlett fijó en su mira con una determinación escalofriante. Como les comenté, la amistad entre Scarlett y Brianna al principio había comenzado por los intereses en común que tenían sobre la moda y el maquillaje. Pero después Scarlett comenzó a sentir sentimientos hacia Brianna, sentimientos más profundos de amor y atracción hacia ella. Y en lugar de hacer que Scarlett fuera más atenta, más buena con su amiga, sucedió todo lo contrario. Ese sentimiento nuevo, a su vez, generó un odio descomunal por parte de Scarlett hacia Brianna. Empezó a enviarle varios mensajes a Eddie que estaban plagados de comentarios transfóbicos, en los cuales ella se refería a Brianna como él o esa cosa. Scarlett al parecer estaba enfrentándose a una mezcla de enamoramiento, ira y un deseo perverso de causar daño. Y esto es algo que lo leí hace un tiempo
en donde justamente se decía, esto les digo igual, tómenselo con pinzas, ¿no? Porque no es ninguna fuente seria sobre el tema, pero se decía que cuando una persona, por ejemplo, está descubriendo sentimientos nuevos gracias a otra, por ejemplo, que te gusta esa persona que es de tu mismo sexo, a veces tiende a reaccionar así, como desde el odio, como que no se pueden aceptar a ellos mismos, no se pueden querer a ellos mismos, y a ese odio lo terminan reflejando en esa persona que les atrae, tratándola mal, juzgándola, lastimándola, etc. Y es curioso que justamente en este caso con Scarlett pasó algo similar, nada más que obviamente a un punto súper extremista. Pero bueno, esto no sé, como les digo, es simplemente una fuente, algo que leí una vez. Quienes sepan, psicólogos, no sé, alguien que esté más metido en el tema, comenten, no sé, qué opinan de todo esto. Volvamos entonces a la historia. Scarlett y Eddie empezaron a armar un plan, literalmente, para asesinar a Brianna. Un plan que empezaba a tomar forma con una precisión escalofriante. La idea era que Scarlett la distraería, mientras que Eddie la tomaría por sorpresa y la apuñalaría por la espalda y el cuello. Un parque solitario de noche sería el escenario ideal, un lugar donde la oscuridad se convertiría en cómplice del crimen. Scarlett aparte empezó a desarrollar una especie de obsesión por saber si Brianna, al momento de ser asesinada, gritaría como un hombre o como una mujer. Y literalmente esa obsesión la impulsó un montón a hacer todo lo posible por hacer realidad ese plan. No obstante, el mismo tuvo varios retrasos para ser concretado. Brianna andaba ocupada en ese tiempo con sus propios asuntos y no podía acudir a las citas que Scarlett le proponía, citas que claramente eran una trampa. Esto empezó a generar en Scarlett una especie de frustración, que aumentaba incluso más la sed de sangre de la joven. Hasta que el día 11 de febrero del año 2023, la tragedia se hizo realidad. Brianna, inocente y confiada, le dijo a su madre que iba a encontrarse con Scarlett y se fue de su casa, sin saber ni siquiera sospechar lo que le esperaba. Las cámaras de seguridad captaron a Brianna saliendo de su casa, con su característica alegría ajena al destino que le esperaba. Scarlett, como parte de su plan para llevar a Brianna al lugar donde sería atacada, le pidió que no tomara el autobús desde su estación habitual, sino que caminara 20 minutos hasta otra más lejana. Esta era claramente una estrategia para despistar a Brianna y alejarla de posibles testigos. Brianna, siguiendo las indicaciones de Scarlett, llegó a la estación de autobuses, donde se encontró con ella y con Eddie Radcliffe, a quien ella no conocía previamente. Scarlett le dijo a Brianna que podrían ir a consumir sustancias, ustedes ya saben cuáles son, y así la convenció de que se dirigieran a Coolidge Linear Park para poder consumir allí. Las cámaras registraron cada movimiento de los jóvenes, incluidos los últimos momentos de Brianna. Una vez dentro del parque, Brianna empezó a intercambiar mensajes con una amiga. En esos mensajes ella expresaba sus sospechas de que Scarlett estaba fingiendo tener sustancias, ya saben cuáles son, y que se estaba comportando de manera extraña. En ese momento, mientras Brianna escribía eso por mensaje, Scarlett tosió repetidamente y gritó "gay" así de la nada, una palabra que ella quería usar como insulto hacia Brianna. Fue en ese preciso instante que Eddie atacó a la joven por la espalda con una puñalada. Después de eso, Scarlett y él huyeron rápidamente del lugar, dejando a Brianna ahí gravemente herida. Unos minutos después, una pareja que paseaba por el parque con sus hijos encontró a Brianna allí, tirada, desangrándose y luchando por su vida. De inmediato, la pareja llamó al 911 y llegaron los paramédicos. No obstante, a pesar de los refuerzos de reanimación, no pudieron salvar a Brianna. A las 4 de la tarde, la joven fue declarada muerta en el lugar del crimen. Después de huir, Scarlett le envió varios mensajes al celular de Brianna preguntándole cómo estaba. Esto claramente a modo de coartada para que quedara como que nunca se habían encontrado ellas dos. Y tan solo unos minutos después de todo esto, la noticia del crimen se empezó a propagar enormemente por todo Warrington. Esta era una comunidad pequeña, por lo tanto no le tomó mucho tiempo a todas las personas enterarse.
Scarlett, al escuchar la noticia, comenzó a intercambiar mensajes con Eddie y otros amigos, expresando sorpresa y curiosidad por el crimen. Además, publicó un estado en sus redes sociales en donde decía: "Es terrible lo que le pasó a Brianna. Ella era una amiga maravillosa". Este tipo de comportamientos es típico de un psicópata, digamos, ¿no? El hacer este tipo de cosas como mandar mensajes o escribir publicaciones de esta forma en un intento perverso de desviar la atención. La autopsia más tarde develó que Brianna tenía 28 puñaladas en su cuerpo, algunas de ellas tan profundas que le habían atravesado el corazón. El odio, la hazaña y la premeditación del crimen se hacían evidentes en cada herida que tenía la joven. Como les comenté, las cámaras de seguridad cercanas habían captado cada momento previo al crimen, y las mismas fueron cruciales para que los investigadores lograran identificar a los sospechosos, Scarlett Jenkinson y Eddie Ratcliffe. Las cámaras en verdad lo habían captado todo: a Brianna saliendo de su casa, encontrándose con Eddie y Scarlett en la estación y caminando hacia el parque en donde terminó siendo asesinada. La policía además tuvo acceso a mensajes de texto entre Scarlett y Eddie en donde ambos discutían los planes para matar a Brianna. Estos mensajes no solo develaron la premeditación del crimen, sino también mostraron el deseo tan fuerte que tenía Scarlett de hacerle daño a Brianna. La policía procedió a arrestar a Scarlett y a Eddie de forma simultánea en sus respectivas casas el día 12 de febrero del 2023, es decir, un día después del crimen. Scarlett al principio intentó culpar a un joven desconocido, pero había tantas pruebas en su contra que la verdad no pudo sostener claramente esta mentira. Eddie, por su parte, se quedó en una especie de estado de shock que le impedía hablar. Posteriormente se dijo que era su diagnóstico de autismo el cual le había generado como esa incapacidad para poder procesar la magnitud de la tragedia. Tras mucha presión por parte de las autoridades y ser expuesta a pruebas contundentes, Scarlett finalmente confesó. Dijo que había sido ella, incluso quien le había dado las puñaladas finales a Brianna, ya que Eddie al parecer se había quedado paralizado por el horror. También Scarlett confesó algo totalmente inesperado. Dijo que días antes al crimen ella ya había intentado matar a Brianna de otra forma, administrándole una sobredosis de ibuprofeno. Scarlett le hizo creer a Brianna que ese medicamento y en esas dosis tan altas la ayudarían a ella a enfrentarse a sus problemas de déficit de atención y demás. Brianna, confiando en quien creía era su amiga, ingirió esa cantidad excesiva de ibuprofeno, lo que terminó provocándole un fuerte malestar. La madre de la joven, preocupada por su estado de salud, la llevó al médico, quien solo pensó que se trataba de una apendicitis. Afortunadamente, Brianna se recuperó de esa sobredosis, pero no tenía ni idea de que literalmente casi se había convertido en una víctima de un intento de asesinato por parte de su propia amiga. El juicio, que culminó el 20 de diciembre del año 2023, condenó a ambos jóvenes, tanto a Scarlett como a Eddie, a cadena perpetua. El jurado demoró tan solo 4 horas y 40 minutos en llegar a esta conclusión. Scarlett debe cumplir una sentencia mínima de 22 años antes de poder solicitar la libertad condicional, mientras que Eddie podrá hacerlo después de los 20 años. La justicia, aunque imperfecta, había castigado a los responsables del crimen, pero la herida de la comunidad y el dolor de la familia de Brianna jamás se cerraría por completo. El caso de Brianna Hay, más allá de la tragedia individual, puso en evidencia la crueldad de la transfobia, de una realidad que se sigue cobrando vidas hoy en día en todo el mundo. La madre de Brianna, Esther, con una valentía admirable, ha luchado por mantener viva la memoria de su hija y por convertir su dolor en un llamado a la conciencia y a la tolerancia. Su lucha y la de tantas familias que han perdido a seres queridos por intolerancia nos recuerdan que siempre debemos ser empáticos, respetuosos y sobre todo educar a nuestros hijos o a las personas que tengamos cerca, justamente para combatir el odio en general. A mí particularmente me da como mucha tristeza, pero al mismo tiempo como bronca el ver que estas cosas así sigan pasando hoy en día. Porque obviamente sí, es obvio que pasa. Lo que pasa es que uno ve a veces que estamos progresando tanto como sociedad hacia justamente
aceptar la diversidad, celebrarla y demás, que no sé, como que se te crea una especie de máscara y piensas que de verdad han cambiado mucho las cosas. Y no dudo, creo que sí, como sociedad estamos todos mucho más avanzados, pero lamentablemente estas cosas siguen pasando y uno dice, ¿cómo puede ser que siga pasando? ¿Cuándo va a parar? Y lamentablemente siento que nunca va a parar, como que siento que siempre van a existir personas que van a odiar o a discriminar a otros por el motivo que sea. Por orientación sexual, identidad de género, diversidad cultural, religión, etc. Siempre va a haber, creo yo. Pero bueno, el objetivo siento que es obviamente que en general como sociedad cambiemos y que esas cosas, ¿no? Como la discriminación sean castigadas, ¿no? Que sean vistas en verdad como algo que está mal. Yo siento que particularmente a la comunidad LGBTIQ+, si bien han logrado un montón, todavía tienen que luchar, ¿no? Todavía les sigue quedando luchas por hacer para hacerse respetar y hacer valer sus derechos. Yo veía el otro día una serie en donde una chica trans decía, las personas trans somos personas, no debates. Y yo en ese momento pensé como, ay, sí, o sea, sí, son personas, fin. ¿Por qué tiene que haber tanta charla, tanta cosa alrededor de ese tema? Pero después, viendo ya, otras entrevistas, informándome de otra manera y viendo testimonios, etc., me di cuenta de que lamentablemente, por más de que suene feo, porque a mí me suena feo decirlo, los debates a veces son necesarios. Quizás no tanto debates como para generar show, como cuando tipo haces un programa de televisión, no sé, donde llevas personas como para hacer show sin sentido, no. Programas donde informen sobre el tema, sí, pero me refiero a capaz, no sé si la palabra sería debates, sino más bien es necesario estudio detrás del tema, porque cuando uno se interioriza ya en estos temas de las personas trans y de identidad de género, surgen bastantes preguntas, como por ejemplo el tema de la administración de hormonas, porque se dice que a los menores de edad se les puede dar, otros dicen que no, entonces ahí es como que siento que hay que estudiar bien el tema para ver en verdad cuándo es lo más adecuado, porque uno dice, si un niño está muy seguro de su identidad, como por qué le prohibirías recibir hormonas. De hecho, muchas personas trans dicen, mientras más antes empiezas la transición, mejor es. Pero por otro lado está el tema de que quizás no se sabe bien qué consecuencias puede llegar a tener a futuro en la salud de esa persona. Entonces, ese tipo de cosas siento que se tienen que poner en tela de juicio, ser estudiadas, ¿no? Por expertos. Y que vayamos llegando como a la mejor realidad y mejor conclusión posible, que sea lo mejor para todos. Lo mismo pasa con el tema de, por ejemplo, no sé, las olimpiadas o cualquier tipo de competencia deportiva, que uno dice, una persona trans tiene que estar en donde tiene que competir, ¿no? Por ejemplo, supongamos una mujer trans tiene que competir en el grupo de mujeres o de los hombres o qué onda. Y también yo siento que es muy feo pensarlo así porque es como muy triste tener que decirle a una persona que ha pasado por todo eso, che, no sé si vas a poder competir, esto se está debatiendo. Es horrible, la verdad. Pero por más de que suene feo, creo que son cosas que de todos modos se tienen que ver y estudiar, como les decía hace rato, para llegar a la mejor conclusión posible, que sea lo mejor para todos como sociedad. Y nada, más allá de eso, que son cosas que lo tienen que hacer los expertos en el tema, nosotros como personas individuales, creo que lo único que tenemos que hacer es respetar, vivir y dejar vivir. Eso es todo. O sea, yo no entiendo cómo te puede molestar que alguien sea quien es y listo, la verdad no entiendo, pero bueno, lamentablemente son cosas que pasan. Yo escuché en una entrevista que una chica trans, ella decía que en un punto de su vida ella pensó, si yo no transiciono, no quiero vivir más, decía ella. O sea, no quiero vivir más, no quiero y punto. O sea, ustedes imagínense cómo se deben sentir en verdad como para llegar a ese punto. Digamos, no es un simple capricho como muchas veces lo quieren como tildar de eso. Y a veces leo muchísimos, pero muchísimos, chicos, es una ola, no sé si ustedes ven ese tipo de videos, pero es una ola de comentarios de odio transfóbicos. Hay demasiados que yo no podía creer cuando los leía, por eso también decidí traer estos videos. Que haya tantos hoy en día es una ola, en verdad. Y uno dice, como que yo me pongo a pensar, claro, como a vos no te pasa, tipo, yo pienso eso cuando veo a alguien criticando así a otra persona, o que estás haciendo un capricho, ay, mira todo el lío que te metes y bla bla bla. Claro, como a vos no te pasa, como vos no sientes eso, como vos estás conforme con tu cuerpo, puedes ponerte ahí a criticar. No sé, la verdad me quedé horrorizada hace poco justamente que vi un video con los comentarios que había, porque eran, no sé, como decirle 90% de odio, 10% de aceptación, ¿no? No sé, yo no pude creerlo, la verdad. Así que esperemos que
nada, si uno dice ya pasó esta cosa tan espantosa de lo que fue el caso del crimen de Brianna y de otras chicas como ella, al menos que sirvan para seguir generando conciencia, incluso como dice su propia madre, que ella intentó justamente convertir su dolor en un símbolo de lucha y que creo que es una gran forma de pasar ese duelo, como intentar aunque sea generar un cambio, ese granito de arena que siempre les digo en la sociedad para que las cosas mejoren. Así que bueno, espero les haya resultado de interés este video. Antes de irme les voy a mandar un saludo como siempre a todos los miembros del canal y ellos son Maribel Granadeño, Lubelis Concepción, Winona Waiters, Carolina Echeverría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Caterina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Antes de más que nada quería decir al final también que comentarios siempre con respeto, por favor. Y bueno, eso fue todo por hoy. Un beso enorme, muchas gracias por verme y los veo la próxima.